Bienvenidos al módulo 14, Psicoterapia del Grupo 1, correspondiente a su maestría en Psicología Clínica. Revisaremos el bloque 3, Estrategias para el tratamiento en la psicoterapia de grupo. Los temas que vamos a revisar es cómo lidiar con un comportamiento inapropiado, cómo lidiar con comportamientos inapropiados, aprender comportamientos nuevos y positivos, discutir el progreso del uso de nuevos comportamientos y lo correspondiente a grupo de metas. Comencemos con cómo lidiar con un comportamiento inapropiado. Principalmente vamos a identificar lo que es un comportamiento inapropiado, ¿no? Tanto en grupo, que es una conducta o un comportamiento inapropiado. Podemos tener diferentes vertientes. Una de ellas es la desviación cuantitativa de la norma imperante en un determinado contexto social, ¿no? Entonces, si vemos el comportamiento inapropiado desde esta perspectiva, lo vamos a denominar como exceso o como déficit, ¿no? Es tener una conducta con intensidad duradera, con frecuencia, ¿no? En un exceso. Y un déficit es algo que hace falta y es inapropiado porque hace falta desarrollar, ¿no? Como deficiencias en ciertas habilidades. Y un exceso, por ejemplo, en conducta de fumar, de beber, que en realidad eso se podría ver como un comportamiento inapropiado. También podemos verlo desde la dirección o las consecuencias generadas por la conducta en el ambiente inmediato, ¿no? Como conductas externalizantes y conductas internalizantes. Como conductas externalizantes, pues las conductas que tenemos hacia los demás, puede ser la agresión, y como conducta internalizante la conducta que tenemos hacia nosotros mismos, que como puede ser la ansiedad, la depresión, ¿no? Que en realidad genera un problema, así como el comportamiento inapropiado de sistemas clínicos de clasificación, ¿no? Como actualmente está el DSM-5, el CI-11, con los diferentes trastornos en la psicopatología del adulto y del niño y el adolescente. Entonces, ¿cómo podemos identificar estas conductas problemas? Pues principalmente desde las entrevistas conductuales, ¿no? Una entrevista conductual puede ser una entrevista de primera vez o pueden ser varias entrevistas, ¿no? Donde vamos a recabar los detalles demográficos de los pacientes, nombre, edad, sexo, escolaridad, etcétera, datos biográficos, lo que tiene que ver con la historia del problema, la información sobre la historia de los problemas de salud y los antecedentes de salud de la familia, familiares sobre esos problemas. Podemos aplicar en estas entrevistas conductuales pruebas psicológicas y ver posibles diagnósticos previos, ¿no? Si tiene antecedentes psicológicos, psiquiátricos y detalles sobre tratamientos que ya ha llevado, que han tenido éxito o han fracasado. Esto nos va dando luz de cuáles podrían ser las conductas problema, ¿no? Entonces ya podemos estar identificando y definiendo estas conductas, o sea, por qué está aquí, por qué busca la atención grupal, ¿no? Cuáles podrían ser las conductas que se podrían presentar, y podemos ir identificando estos en parámetros de frecuencia, duración, intensidad, tanto los antecedentes de estas conductas problemas, así como las consecuencias, ¿no? Que pasa inmediatamente después de que se presente esta conducta problemática, y también los recursos y las fortalezas con los que cuenta el paciente para hacer frente a estas conductas problema o estas situaciones problemáticas. Entonces podemos tener un análisis de la conducta problema, un análisis topográfico, ¿no? Donde podemos identificar la frecuencia, ¿no? Como el número de veces que sucede la conducta en un periodo de tiempo determinado. Entonces, ¿qué tan frecuente, por ejemplo, un miembro se levanta al baño, o un miembro interrumpe, o qué tan frecuentemente un miembro participa, ¿no? Entonces podemos ver la conducta en términos de frecuencia. En términos de duración, ¿qué tanto dura una conducta inapropiada? O sea, ¿qué tanto dura, por ejemplo, una burla? ¿Qué tanto dura una exhibición? ¿Qué tanto dura una participación? Podemos verlo en tiempo en el cual se efectúa esta conducta problema. En intensidad, ¿qué tan intenso o fuerte se emiten estas conductas, ¿no? O sea, ¿qué tan intenso, por ejemplo, es el llanto o es la tristeza que muestra en la sesión grupal? La latencia, tiempo que transcurre entre la aparición de un estímulo y el principio de la respuesta, o sea, qué tanto
tarda en aparecer, por ejemplo, una pregunta y en que se conteste, o qué tanto tiempo tarda en un miembro participar y luego el otro reaccionar, ¿no? A lo mejor de forma agresiva o de forma positiva. Y pues al final también la calidad, que es cómo se ejecutan las conductas, ¿no? O sea, cuál es la calidad a lo mejor de las conductas que estamos buscando propiciar y de qué manera se están ejecutando dentro del grupo. Entonces, una vez identificados estos comportamientos o estas situaciones problemáticas, ¿no? Que pueden ser desde rasgos de personalidad, conductas, o situaciones que se den en el grupo, pues hay que buscar herramientas para trabajar o modificarlas. Entonces podemos trabajar la corrección de la conducta, ¿no? Que al final son técnicas de corrección que consisten en corregir la conducta inadecuada a través de dos cosas. Una es de quitar algo agradable, ¿no? Una corrección a través de un reforzamiento negativo, o sea, se pide que emita una conducta, ¿no? Para evitar de cierta forma que le quiten algo que le gusta. No sé, por ejemplo, vamos a poner atención o vamos a escuchar a los demás, ¿no? Si quiere salir temprano o si quiere continuar en el grupo. O sea, vamos a condicionar a que se emitan conductas agradables o que se corrijan esas conductas desagradables o inapropiadas, condicionándolo a que si no sucede, pues se va a retirar algún privilegio o algo que les guste. O también se puede trabajar la corrección de la conducta a través de rehacer el daño, ¿no? Por ejemplo, como vemos en la imagen, aquí tenemos un niño, ¿no? Este niño pues está rayando una pared y entonces pues podemos utilizar el castigo como pegarle. Sin embargo, pues esto no es natural a la conducta la conducta problemática que esté emitiendo, ¿no? Lo natural sería, bueno, que busque una esponja, un jabón y que lo limpie. Entonces igual vamos a utilizarlo dentro de los grupos, ¿no? Si hay un insulto, pues a lo mejor lo natural para rehacer el daño, para corregir la conducta, pues es el reconocimiento o la empatía de lo que pudo experimentar la otra persona y en dado caso pedir una disculpa, ¿no? O corregir a lo mejor sus participaciones con comentarios agradables, etcétera. Entonces, las reglas para el uso de la corrección, una es la consistencia, ¿no? La consistencia es que la corrección debe estar en función de la conducta problemática, ¿no? No debe estar en función de cómo nos sentimos o de nuestro estado de ánimo, que si ocurre una conducta problemática en una sesión grupal, pues entonces si yo estoy enojada, pues la voy a corregir, o si ya estoy frustrada, y no va a ser consistente a la conducta del integrante del grupo, ¿no? Entonces, la consistencia se refiere a que tiene que ser la corrección consistente al comportamiento. Entonces, si hay una conducta disruptiva dentro del grupo, pues se tiene que hacer la corrección dependiendo la conducta, no dependiendo el estado de ánimo u otros factores de quien la corrige. Debe ser inmediata. Muchas veces ocurre alguna situación de coerción, alguna situación de problemática, entonces decimos, bueno, cuando termine el grupo, ¿no? O bueno, ya mañana o la siguiente sesión hablo con él. Sí tiene que ser inmediato en el sentido de que se busca que se haga una asociación entre la conducta problemática y la corrección, ¿no? Porque puede pasar tiempo y entonces podemos hacer como estas correlaciones espurias, lo de, bueno, a lo mejor me llamó la atención, pero exactamente no sé por qué. No identifico como que cuál fue la situación problemática por la que me está corrigiendo. Entonces debe ser inmediata. La cantidad de la corrección pues debe ser proporcional, por ejemplo, a la conducta del sujeto, ¿no? Digamos que pues el castigo debe ser proporcional, o la corrección debe ser de cierta forma proporcional, y la efectividad, ¿no? Tiene que ser algo que realmente provoque que no vuelva a ocurrir la conducta. Esto sí es importante porque muchas veces se hacen correcciones dentro del grupo, no sé, se llama la atención, se le pide respeto, ¿no? Se le indica que debe participar, que deje espacio para los demás, y aún así sigue ocurriendo la conducta problemática, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar de que las técnicas de corrección no están siendo efectivas. Y algo importante es que deben ser naturales, como en el caso del niño que pinta la pared, ¿no? Que a lo mejor limpiar es lo natural, pues
también dentro de las dinámicas de grupo, las contingencias o las correcciones deben de ser natural a la conducta, ¿no? Si hay un insulto, pues pedir una disculpa, ¿no? Si de cierta forma se habla o se presenta o se acapara la sesión, pues bueno, dar oportunidad para que los demás participen e incitar la participación, ¿no? Entonces podemos o si es impuntualidad, pues podemos corregir la conducta de forma natural, bueno, presentando la puntualidad, ¿no? O incluso reconociendo la puntualidad. Entonces sí tiene que ser natural a el ambiente, ¿no? Y tiene que estar de forma natural esta corrección. Podemos utilizar también para corregir el comportamiento instrucciones claras, ¿no? Parte de que se presenten muchas veces los problemas dentro de los grupos, pues es que no saben muchas veces qué es lo que se va a hacer. Entonces sí es importante llamar la atención, o sea, asegurarse que los miembros están prestando atención, puede ser mirarlo a los ojos o mirarlos directamente, dar una instrucción clara, o sea, lo que sí se debe hacer en el grupo, no decir lo que no, porque muchas veces establecemos como situaciones o instrucciones en negativo, ¿no? Pedimos cosas diciendo lo que no se debe hacer y en realidad es importante que digamos lo que sí se debe hacer. Debemos esperar, ¿no? Porque las indicaciones no se hacen a la primera, ¿no? Como por ejemplo, pues sal un momento, respeta tu turno, da oportunidad a tus compañeros, ¿no? Y hay que esperar a que se emita la conducta. Una vez que ya se emita la conducta, pues hay que aprobar, ¿no? Hay que aprobar que ocurrió o que se hizo caso a la instrucción. El establecimiento de reglas es una parte muy importante y es primordial para corregir el comportamiento, incluso para prevenirlo, ¿no? Dentro de los grupos o dentro de la psicoterapia de grupo, pues se usa generalmente en la primera sesión establecer cuáles van a ser las reglas de grupo, ¿no? Entonces vamos a identificar la situación en la que nos vamos a involucrar. Vamos a establecer las reglas de buena conducta diciendo qué es lo que sí se va a hacer, no lo que no, sino lo que sí. Pedir que repitan las reglas verbalmente y establecer la consecuencia agradable por cumplir estas reglas. O sea, si cumplimos estas reglas, ustedes van a tener la oportunidad de expresarse, de corregir la situación problemática por la que vienen, ¿no? Y a lo mejor otra gratificación, ¿no? Como adherencia al grupo, van a tener aquí compañeros, van a poder obtener ganancias, incluso podríamos acordarnos de al final de que se terminen las sesiones grupales, pues podemos tener una sesión para finalizar, ¿no? Una sesión social, etc. Y también establecer las consecuencias negativas por romper estas reglas, o sea, ¿qué va a pasar si no se cumplen las reglas? A lo mejor se va a suspender, se va a dar de baja al miembro, ¿no? Se le va a pedir que abandone las sesiones, etcétera, etcétera. Y pues finalmente pues llevar a cabo la situación, ¿no? Podemos establecer las reglas y aquí es muy importante la supervisión, a lo mejor durante las siguientes sesiones de terapia grupal, pues hay que estar supervisando que estas reglas se cumplan, ¿no? Y de nada sirve si se establecen reglas y después no se supervisa su cumplimiento o no se da la consecuencia agradable en dado caso de que se cumpla o la consecuencia desagradable en dado caso de que se rompan. O sea, sí hay que estar constantemente supervisando pues tanto el cumplimiento como el no cumplimiento. Entonces, pues esta parte de aprender comportamientos nuevos, ¿no? Vamos a utilizar para aprender un comportamiento nuevo es muy importante reforzarlo, ¿no? O darle una consecuencia agradable y estas consecuencias agradables dentro de los grupos pues pueden ser las recompensas sociales, ¿no? Recompensas sociales como una atención, ¿no? Que consiste en mirarlo fijamente o mirarlo a los ojos, a sentir, por ejemplo, con la cabeza, ¿no? Como forma de que estamos atendiendo la participación. Entonces, si queremos fomentar la participación en el grupo, pues tenemos que dar atención a las participaciones, ¿no? La alabanza, como decirle qué fue lo que hizo bien o un felicidades, estuvo muy bien. Y la aprobación, ¿no? Estuvo muy bien, felicidades y una descripción de qué fue lo que hizo bien.
tu participación estuvo muy acertada o es muy empática tu participación, ¿no? Y actividades como recompensa también puede funcionar, o sea, si ustedes realizan estas actividades o si ustedes realizan la conducta dentro del grupo, por ejemplo, de empatía, pues podemos al finalizar, no sé, la sesión o el grupo dedicar un momento para que convivan, ¿no? Para que realicen una actividad recreativa, para que se conozcan, ¿no? Entonces también las actividades como recompensa pues funcionan para que se estén fomentando conductas nuevas o para que se estén corrigiendo las conductas desagradables. Entonces podemos utilizar otras conductas, ¿no? O otras estrategias para modificar la conducta en el grupo, como moldear la conducta, ¿no? Que al final es una estrategia que consiste en buscar qué es lo que quiero lograr e irlo haciendo a pasos, ¿no? Hay comportamientos o hay aprendizajes que no se pueden lograr de un momento a otro, pero a lo mejor conforme el paso de las sesiones lo podemos lograr, ¿no? Entonces hay que identificar una lista de las cosas que queremos lograr, no sé, por ejemplo, aprobación, atención, puntualidad, y a lo mejor no vamos a lograr todo en una sesión, pero digamos con la puntualidad, ¿no? O sea, quiero lograr puntualidad en el grupo, entonces tengo que empezar a moldear la conducta, o sea, ¿qué pasa si llegan 15 minutos? O sea, si siempre llegan media hora tarde y ahora llegan 15, pues ya digamos que se están acercando a la conducta, ¿no? Entonces hay que dar ciertos reforzadores. Luego a los 10, luego a los 5, ¿no? Y cada vez podemos ir reduciendo más el tiempo para que se vaya aproximando, se vaya moldeando la conducta de puntualidad que queremos, y cada vez que se vaya acercando hacia la puntualidad, pues hay que darle una ganancia o hay que darle una aprobación social, ¿no? O sea, algo que haga notar que se está modificando la conducta y a su vez que aumente la probabilidad de que se siga presentando, ¿no? El control estimular pues también funciona, ¿no? Por ejemplo, luego el ambiente o dentro de los grupos pues queremos modificar una conducta, entonces también se puede modificar el grupo, ¿no? Para modificar los estímulos que lo presentan, y esto lo vemos mucho cuando están en el grupo platicando, ¿no? A lo mejor el que estén cerca de un compañero hace que estén platicando, que estén cuchicheando, ¿no? O que no presten la atención debida, y entonces separarlos o buscar una dinámica para separarlos, pues sería una estrategia de control estimular, ¿no? Porque al final está ayudando a que la situación propicie pues el que no esté apareciendo esta conducta a lo mejor de platicar o de cuchichear, ¿no? Entonces ya ahí se está modificando el ambiente para modificar una conducta. El tiempo fuera también puede funcionar dentro del grupo, ¿no? De repente se puede propiciar, sobre todo en grupos que tratan situaciones problemáticas como adicciones, como trastorno antisocial de la personalidad, etcétera, agresiones, ¿no? Ante opiniones diversas o ante opiniones opuestas, entonces pues puede darse un tiempo fuera, ¿no? Un tiempo para que salgan del grupo y posteriormente regresen, ¿no? Entonces el tiempo fuera pues es un momento que se utiliza para la reflexión, que se utiliza para la relajación, ¿no? Y ya una vez que se logre pues se pueden reincorporar nuevamente a la sesión. También pues, se puede utilizar para la modificación de la conducta lo que es la economía de fichas, ¿no? Una economía de fichas es un establecimiento o reorganización de las contingencias ambientales, como el control de estímulos de los reforzadores que existen en el ambiente de la persona, y el reforzador utilizado debe tener una dimensión física, ¿no? Por ejemplo, fichas, puntos, pegatines, papeletas, etcétera, ¿no? Como vemos aquí en la imagen. Entonces sí es importante seleccionar qué es lo que vamos a dar si se cumplen los objetivos, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de economía de ficha, ¿no? Donde están las conductas: hacer la tarea, recoger juguetes, recoger el plato después de cenar, lavarse los dientes, preparar un uniforme, ir a dormir temprano, ¿no? Y tenemos los días de la semana. Entonces, los días que se cumpla la conducta, pues se le va a poner una estrellita, un punto, una flecha, etcétera, algo que dé a notar que se cumplió. Y cuando no, pues algo que dé a notar que no se cumplió, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, de todos los días de la semana, si tú cumples 4, entonces al final de la semana, pues te voy a llevar por un helado, vamos a salir a pasear, o vamos a ir al parque, etcétera, ¿no? Entonces, si realmente cumpliera
durante su semana o juntar los puntos que acordaron, porque los acuerdos se hacen antes de iniciar la actividad, pues entonces se va a dar el reforzador que se acordó, ¿no? Entonces, en los grupos pues es algo muy similar, incluso se puede trabajar de manera conjunta para lograr esta economía, ¿no? Si durante las sesiones logramos obtener estos puntos que hacen apelación hacia el comportamiento adecuado dentro del grupo, pues entonces al final de la terapia, al final de las sesiones, pues vamos a obtener o vamos a conciliar entre todos que vamos a obtener este premio. Discutir el progreso del uso de los nuevos comportamientos, ¿no? Parte de la psicoterapia de grupo, pues tiene un proceso, ¿no? Un proceso generalmente involucra, al menos la psicoterapia de grupo, desde el enfoque cognitivo-conductual, pues siempre es la bienvenida, ¿no? Hay un momento donde se da la bienvenida, se da la introducción de lo que se va a trabajar, las reglas del grupo, ¿no? O sea, qué es lo permitido, qué es lo que no, y las sugerencias, ¿no? Sugerencias es lo que se sugiere para que tenga un adecuado avance, una adecuada participación dentro del grupo. El módulo de psicoeducación es un módulo que dentro del enfoque cognitivo-conductual pues propicia el cambio, ¿no? Porque hay que informar a las personas o los participantes sobre la conducta problemática, ¿no? Sobre cuál es el diagnóstico, cuál es el posible tratamiento y cuál es el pronóstico. Muchas veces parte de la modificación de conducta tiene que ver con la información que se brinde acerca de ella, ¿no? Porque muchas veces trabajamos con tabús, con creencias, no sé, por ejemplo, si se trabaja déficit de atención, pues hay muchos tabús acerca del déficit de atención, ¿no? Como mi hijo no tiene déficit de atención porque él sí es inteligente, ¿no? O porque solo los niños que son hiperactivos tienen TDA, etcétera, ¿no? Entonces se trabaja muchas veces informando sobre cuál es la situación problemática y sobre todo al dar la información se generan pues ya cambios, ¿no? Cambios o modificaciones en las conductas o en las creencias del sujeto que lleva al final a cambios en la conducta. Vamos a trabajar posteriormente las actividades en sesión, ¿no? O sea, generalmente las sesiones están programadas o llevan un orden de bienvenida, de psicoeducar, de trabajar actividades para impactar los objetivos establecidos antes o previos a la ejecución de la intervención de grupo, ¿no? Puede ser estructuración cognitiva, manejo de ansiedad, modificación de conducta, manejo de la ira, etc. Y generalmente se dan actividades para casa. Esto permite reforzar lo que se vio en sesión. Y para la siguiente sesión es muy importante que se haga la revisión de las actividades, ¿no? Porque así nos aseguramos que lo que se vio en sesión quedó totalmente comprendido y aprendido, y se hace un repaso de lo que se vio la sesión anterior para posteriormente seguir trabajando pues con las actividades de la sesión, ¿no? Entonces todo es como un proceso dentro de la psicoterapia de grupo y todo tiene como un planteamiento o un orden dentro de cada sesión. Entonces es importante trabajar las reglas del grupo, ¿no? Como la puntualidad, asistir a todas las sesiones, la actitud práctica, hacer la tarea, la confidencialidad, ¿no? Y la honestidad. Incluso en algunos grupos pues se da a firmar un contrato de confidencialidad, dado que todos los miembros pues van a exponer información que es sensible, ¿no? Y sí es muy importante que esa información pues quede dentro del grupo, ¿no? Tanto que se reciba de manera respetuosa y empática como que sea confidencial y que los miembros tengan la oportunidad o la seguridad de que la información quedará dentro de los miembros del grupo para no afectar pues situaciones que tienen que ver pues con su propia dinámica, interrelaciones, imagen y demás. Y las sugerencias para los miembros pues generalmente es que expresen las ideas, expresen lo que piensan, que hagan preguntas, que no acaparen la plática, no todos quieren participar, que ayuden a los miembros del grupo a participar en dado caso que vean dificultades, que escuchen atentamente, que sean abiertos al punto de vista de los demás y que participen en las discusiones que se generen dentro del grupo. Entonces los grupos de cierta forma pues cuando trabajan bajo metas, ¿no?
Pues generalmente esto se hace en dinámicas de trabajo, en dinámicas escolares, pero también en la psicoterapia de grupo, ¿no? Generalmente todos vienen por un motivo de consulta similar, dado que los grupos se arman por características similares entre los miembros, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es establecer metas, ¿no? ¿Cuáles van a ser los objetivos de la psicoterapia? Estas metas es importante que sean claras, que sean realistas y que estén bajo el control, pues, de los participantes o la dinámica de grupo. No vamos a establecer metas que a lo mejor no se van a cumplir con las sesiones establecidas para la psicoterapia. Hay que hacer un plan para alcanzar estas metas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer? Y es importante que al llevar el plan, pues incluso hagamos un plan para celebrar los logros, o sea, ¿qué pasa si logramos los objetivos de esta sesión? ¿Qué pasa si logramos los objetivos del mes? ¿Qué pasa si logramos los objetivos de la terapia? ¿No? Entonces es muy importante incluso dar un entrenamiento a los miembros del grupo para que recompensen los logros que van teniendo, porque socialmente pues vivimos como o hemos aprendido a ser castigantes, entonces aunque tengamos avances no los vemos porque estamos esperando la meta final. Entonces nos vamos perdiendo de los logros y esto al final lo que hace es que disminuye la motivación, ¿no? Y muy probablemente se llegue al abandono de la atención grupal. Entonces hay que estar celebrando los logros de cada miembro del grupo para que se conserve la motivación y se conserven dentro del plan para lograr metas. Entonces, bueno, parte de los fenómenos que se dan dentro de los grupos es estas condiciones, ¿no? De que es más probable que sigan las normas, que como miembros se haga una cohesión, o lo que se busque sea que se haga una cohesión y que al final lo que haga un miembro pues afecte al otro, ¿no? Y que se afecte sobre todo la modificación de la conducta dentro del grupo, para que posteriormente puedan llevar esa modificación o eso que se aprendió dentro del grupo a la cuestión individual. Entonces las habilidades que se van aprendiendo dentro del grupo, pues generalmente se busca que las implementen ya cuando estén en el terreno individual. Entonces el desempeño de grupo pues va a impactar el desempeño individual y también la manera en cómo se percibe y el desempeño que se tiene de manera individual pues también va a impactar el desempeño del grupo, ¿no? Entonces esto depende de la naturaleza de la tarea, ¿no? De las metas que se planteen de manera egocéntrica y las metas que se planteen de manera como grupo o combinados, ¿no? Entonces depende mucho que se esté impactando uno al otro dependiendo de las metas que se planteen dentro del grupo, ¿no? Cada individuo puede traer sus propias metas, sus metas egocéntricas, ¿no? De por qué está ahí, qué es lo que espera alcanzar, pero también puede haber metas dentro del grupo, o sea, el grupo puede establecer las metas y entonces esto va impactando, ¿no? A lo mejor las metas que traía la persona o el individuo, pues se ve impactado al final por las metas que se adquieren dentro de la dinámica grupal. Entonces sí es muy importante, pues sobre todo dentro de estos grupos de meta, que se cuente con atención y con esfuerzo, o sea, atención a lo que va ocurriendo y también esfuerzo por modificar las conductas, así como el compromiso, ¿no? El compromiso con el grupo, con la confidencialidad, con los miembros, con el trabajo de la conducta problemática, ¿no? Y de esta forma, pues sí se ha observado que los grupos tienen un mejor rendimiento, ¿no? En comparación a cuando se trabaja de manera individual, sobre todo cuando hay una situación de una enfermedad o de una psicopatología y sobre todo dando esta cohesión o provocando esta cohesión de, bueno, no soy el único que está padeciendo esta situación, hay otras personas y entonces aprendo, ¿no? Como en estos aprendizaje por imitación, aprendo de cómo lo han resuelto y luego en esta dinámica de aprendizaje en grupo lo llevo a aterrizar a la ejecución individual, ¿no? Entonces sí es muy importante pues el impacto tanto cómo lo ejecute el individuo a llevarlo al desempeño de grupo, así como lo que se aprende en el grupo, pues llevarlo al terreno del individual. Muchas gracias por su atención, espero este material les sea de ayuda y que sigan participando en las siguientes actividades correspondientes con su bloque.
Gracias.